Continuamos con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Doctor, vamos a hablar ahora de todo lo que significa, todo lo que implica la inclusión social y la salud. Mire, nosotros tenemos compromisos internacionales asumidos, como son, por ejemplo, el tema del compromiso del milenio, donde tenemos que cumplir una serie de estándares internacionales. Pero nosotros debemos ir más allá. Nosotros debemos ponernos como meta que en 10 años, debemos por lo menos erradicar la pobreza. Y si no podemos hacer, por lo menos bajar a la mínima expresión la pobreza en el Perú. Y para eso, ¿qué significa? Lo primero que tenemos que hacer es mantener, como es natural, el crecimiento económico. O sea, esto es condición inevitable. Si nosotros seguimos creciendo a altos los estándares, evidentemente habrá los recursos necesarios. El segundo tema que es importante es mantener la estabilidad macroeconómica, es decir, necesitamos mayores inversiones, necesitamos la mayor participación posible de inversionistas públicos nacionales o extranjeros. Pero además necesitamos otro acápite adicional. Tenemos que pensar que solo crecimiento económico no significa desarrollo social. Necesitamos hacer un desarrollo virtuoso, que significa empoderar al ciudadano para que también ingrese al mercado. Y eso significa mejorar sus capacidades de cambio que tiene cada persona, de intercambio que tiene cada persona. Calidad de vida. Y esto significa eliminar a la pobreza. Porque el pobre se define como aquel que no tiene capacidad de intercambiar nada. Él no puede cambiar nada, no tiene nada que cambiar, no tiene ni conocimientos, ni habilidades, ni destrezas, no puede cambiar nada. Por lo tanto, se muere de hambre. Pero el que puede cambiar algo, habilidades, destrezas, automáticamente obtiene sus medios de subsistencia. Entonces, la lucha contra la pobreza no significa solamente darle el subsidio del Estado y que la gente aprenda a retirar la mano. Significa también mejorar sus capacidades de tal manera que puedan ingresar al mercado y solos ellos conseguir sus bienes y servicios que necesitan. Pero además de eso, necesitamos hacer infraestructura contra la pobreza. Y esto básicamente pasa por 3 aspectos esenciales. El primero de ellos es agua. Agua potable para todos los peruanos. Algo que parece sencillo, pero es muy complejo, porque no necesitamos solamente agua, también desagüe. Necesitamos también lugares de eliminación discretas, de tal manera que no sean nuestros desagües del Perú, sean contaminantes de los ríos y los mares. Es un tema muy complejo. El segundo aspecto que necesitamos es vivienda. Y aquí hemos conversado, el tema del friaje en el sur, y todo es un tema relacionado con la vivienda. Necesitamos focalizar, hacer un dramático trabajo de ampliar el número de viviendas para todos los peruanos. Los programas que existen de Mi Vivienda, Techo Propio, son importantes. Agua para todos. Agua para todos. Tenemos que seguir trabajando en ellos con una mayor inversión. Y el tercer tema, que es el otro vértice del triángulo de la pobreza, es el tema de la nutrición. Necesitamos que avanzar, primero, formalizando y mejorando los programas sociales sobre nutrición que ya tenemos, pero a su vez tenemos que crear mecanismos que tengan dos áreas. Uno de ellos es la ayuda inmediata, para que la gente no se muera de hambre, pero la segunda es mecanismos para que la propia gente pueda conseguir sus medios nutritivos siguiendo estilos de vida saludables. No podemos mantener los programas sociales con solo harinas, que son niveles de subsistencia, harina, arvejas, aceite, porque finalmente esa gente, al cabo de 10 años, 5 años, 8 años, terminan diabéticos, hipertensos, con problemas del colesterol, etc. Necesitamos hacer que el Estado y el gobierno den mecanismos de subsidio nutricional que sean adecuados para su salud. Proteínas. Y esto tenemos que avanzar. Hemos tenido un inmenso crecimiento de la industria también de exportación, agroexportadora, avícola, etcétera. Necesitamos avanzar en que el Estado se comprometa a dar leche, huevo, carne, nutrientes adecuados, pescado a la gente, de tal manera que hay un alto consumo proteico y nutritivo. La talla promedio de los peruanos en un lustro debería crecer por lo menos 10 centímetros. ¿Qué es posible? Los chinos, es posible, los japoneses lo han hecho. Lo han hecho, y el Perú lo puede hacer. Necesitamos alto consumo proteico. Y esto evidentemente tiene que hacerse con la inversión social que se tiene. Ahora, no es posible decir, señores, no hay dinero, porque evidentemente que sí hay. Una cosa es, hace 10 años, cuando estábamos con 32.000 millones de PBI, otra es el año 2009, que hemos tenido 127.000 millones del PBI,
y otra vez el 2014 cuando tengamos más de 240.000 millones del PBI, y otra vez el 2021 que debemos estar bordeando los 400.000 millones del PBI, si es que continuamos con estas políticas sanas de crecimiento del PBI. Cuando el modelo funciona, cuando los países crecen, nadie se le va a ocurrir cambiar los modelos. Los modelos se cambian cuando no funcionan. Es como yo me voy a cambiar de automóvil cuando el mío no funcione. Yo me cambio las cosas en mi hogar cuando no funcionan. Pero si el modelo me está dando grandes réditos, lo que pasa es que hay que hacer los ajustes para que esos grandes ingresos que se generen en el Perú, ¿no?, pueda llegar a la población más pobre. No nos olvidemos que en el Perú, ¿no?, el 40% de los peruanos se benefician del total de la riqueza de los peruanos. O sea, no podemos nosotros llegar a ese extremo de tener tanta injusticia si es que nosotros no cambiamos esta política de inversión social. Yo creo que tiene que haber un consenso entre todos los políticos, todos los candidatos, que este lustro, y por qué no decirlo hasta los 10 años de repente, debe ser un lustro de enorme inversión social, de inclusión social, respetando la seña, las costumbres de cada una de las personas. Creo, por ejemplo, que tener en el Perú gente de las diversas etnias, de las diversas culturas, ver sus propios modelos de desarrollo, sus propios modelos de inversión, que tengan como eje central agua, alimentación, vivienda, pero según sus estilos de vida. O sea, no imponiéndolos los estilos occidentales o patrones capitalinos, cada uno según su estilo, pero que vayan dirigidos fundamentalmente a agua potable y desagüe. A viviendas de acuerdo a la zona, pero que sean saludables. Y finalmente, nutrición de acuerdo a su alimento de la zona, pero que sean de alto contenido proteico para el mejoramiento de la población. Por otro lado, también hay que pensar que si nosotros tenemos una inversión, por lo menos del promedio latinoamericano, hablamos del 7% del PBI, algo así como 9.000 millones de dólares al año en inversión, vamos a tener una inversión que nunca antes ha tenido el Perú. El año pasado, el Perú ha invertido más o menos 3.500 millones de dólares en salud, que es pues bajísimo. Hemos llegado, en el mejor de los casos, tomando en cuenta incluso el sector privado, hemos llegado a 4.500 millones en salud, y eso es bajísimo si tomamos en cuenta un país de enorme crecimiento económico. Por otro lado, tampoco debemos hacerle miramientos a la inversión privada en salud. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que las universidades inviertan en hospitales para que puedan capacitar a sus alumnos. Necesitamos también que las empresas extranjeras mineras, por ejemplo, puedan invertir en complejos mineros. Necesitamos crear la red sanitaria de salud dedicado a la minería, de tal manera que podamos mantener indicadores de salud de acuerdo a la contaminación ambiental en los diversos lugares del país. No es posible que un ciudadano que está contaminado con plomo tenga que irse hasta los Estados Unidos a hacerse su prueba, porque en el Perú no le hacen en el centro de salud más cercano a su pueblo, no lo hacen en la capital del departamento, no se lo hacen en Lima Metropolitana. Son cosas que las mineras, por ejemplo, están obligadas a hacer. Deberían tener. ¿No es cierto? Tienen unas enormes ganancias. No, sí. Nadie quiere cambiar la regla del juego, pero yo creo que el Estado tiene la obligación de generar, si nos llamamos país minero, una red sanitaria acorde a un país minero. Y las mineras no se van a negar. Al revés. ¿No es cierto? Al revés, creo yo. El asunto es gerenciar bien esas solicitudes. Y es más, no lo van a hacer con el bolsillo de las mineras, porque finalmente para eso el Estado recauda dinero, pero eso sí, las mineras tienen que dar por responsabilidad social toda la promoción de estas actividades sanitarias en la minería. Y lo mismo tenemos que hablar de las zonas extractivas de otra naturaleza, el petróleo, el gas, etcétera, y también de la agricultura. Tampoco podemos pensar nosotros que los grandes hacendados que ya se han hecho el día de hoy, gente que tiene pues miles y miles de hectáreas, sobre todo en la costa o en la selva, ellos estén al margen de los sistemas sanitarios. Yo he visitado, por ejemplo, le cuento, el Valle de Chicama, y he visto la peste bubónica debido por el incumplimiento de algunas empresas agroindustriales, ¿no es cierto?, del programa de adecuación al medio ambiente, y en consecuencia todos los desechos de la caña de azúcar los ponían a los costados, y ahí se infestaban de ratas, estas con pulgas, y estas contaminaban a la gente y le creaban la peste bubónica, y finalmente peste neumónica con muerte de la gente. Entonces yo creo que todo este sistema necesita un redireccionamiento, una enorme inversión social, un traspaso de servicios de un lado a otro, de tal manera que el Perú sea, como se llamó antes, un tigre del Pacífico. Ok.
Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba. Seguiremos conversando estos temas que deben ser llevados a la práctica. Como alguien dijo alguna vez, me parece que fue Francisco Sagasti, un economista, el Perú es uno de los países más estudiados del mundo, tiene excelentes diagnósticos, el asunto es gerenciarlos y llevarlos a la práctica, llevarlos a buen puerto. Ojalá que ese sea nuestro destino, como usted bien dice, en el próximo lustro. Amigos, no se vayan, esto es Hora 8, regresamos.